Buenas, mi nombre es Dairon Mendivil, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento vamos a estar explicando el ejemplo 510 de la página 160 del texto John Friedman. Y dice de la siguiente manera. Una carga eléctrica Q positiva está distribuida de una manera uniforme a lo largo del eje Y, entre Y es igual a menos A y Y igual a más A. Calcule el campo eléctrico en el punto P sobre el eje X a una distancia X del origen. Solución. Identificar y plantear la figura 524, que vamos a estar viendo más adelante, describe la situación. Debemos calcular el campo eléctrico debido a una distribución continua de la carga. Nuestra incógnita es una expresión para el campo eléctrico en P, como una función de X. El eje X es el bisector perpendicular del segmento, por lo que podemos utilizar un segmento de simetría. Ejecutar. Se divide la línea de carga de longitud 2A en segmentos infinitesimales de longitud de Y. La densidad de una carga lineal es lambda, que es igual a Q, que es la carga eléctrica, sobre 2A. Esto es la carga que va distribuida desde menos A hasta A positivo. Y la carga en un segmento que es de Q, igual a lambda de Y, igual a Q sobre 2A de Y. La distancia R es igual a la distancia a los dos ejes elevados al cuadrado, esto es el eje X al cuadrado más Y cuadrado, y elevado a la 1 medio. De modo que la magnitud del campo en P, debido al segmento a la altura Y, es el diferencial de campo es igual al valor unitario sobre la constante, que es 4pi e sub 0, y esto por el dq sobre la distancia al cuadrado, igual al valor unitario de 4pi sub 0 e sub 0 por q, que es la carga eléctrica, sobre 2a, por dy sobre los dos lados elevados al cuadrado, x al cuadrado más y cuadrado. La figura 524 muestra que los componentes x y y de este campo son d sub e, perdón, esto es diferencial de campo en x, que es igual a diferencial de campo coseno de A, y diferencial de campo en Y, que es igual a menos el diferencial de campo seno de A, donde coseno de A es igual a X sobre R, o sea, al segmento X sobre la distancia. Y seno de A es igual al eje Y sobre la distancia. Entonces, el diferencial de campo en X es igual al valor unitario sobre la constante de pi e sub 0 por Q, que es la carga eléctrica, sobre 2A. Y esto por X a Y sobre los dos lados de los ejes elevados al cuadrado en sumatoria elevado a 3 medios. Para determinar el campo total en P, se deben sumar los campos de todos los segmentos a lo largo de la línea. Es decir, debemos integrar de Y es igual a menos A y Y es igual a más A. Para lo cual sería de utilidad una tabla de integrales. Los resultados son que el campo eléctrico en X es igual al valor unitario sobre la constante de 4pi e sub 0 por Q, que es la carga eléctrica, sobre 2A. Y esto derivado nos quedaría desde menos A hasta más A. De la siguiente forma nos quedaría X de Y sobre los dos lados
los dos lados de los ejes elevado al cuadrado, estos dos lados sumados, elevados al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Esto sería igual a el campo eléctrico, perdón, al campo eléctrico sobre la constante de pi es 0 por el valor unitario sobre x raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Y el campo eléctrico en Y es igual al valor unitario sobre 4, sobre la constante de 4pi es 0 por la carga eléctrica Q sobre 2A. Y derivada desde menos A que tiende a más A positivo. Y esto sería Y, ¿sí? dy sobre los dos lados, x más y elevado al cuadrado, elevado a la 3 medios, que es igual a 0. En forma vertical, el campo eléctrico es igual al valor unitario de 4pi es 0 por Q, que es la carga eléctrica, sobre x raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Tenemos el diagrama de este problema. Este es el segmento Y o o el eje Y, y este es el eje X, donde tenemos el, el punto P, ¿sí? Donde está la carga eléctrica. Tenemos en el eje Y, tenemos 0, y tenemos donde A se extiende, se desplaza de forma positiva, y donde A se desplaza hacia abajo de forma negativa, ¿sí? Y nos dice que si la carga eléctrica se aleja de la línea de carga, si lambda es positiva, y se acerca si lambda es negativa. Usando un argumento de simetría, habríamos deducido que la carga eléctrica en Y sería igual a 0 si se coloca una carga de prueba positiva en P, o sea, en este punto. La mitad superior de la línea de carga empuja hacia abajo de ella, y la mitad inferior empuja hacia arriba, de la parte de arriba, con igual magnitud. La simetría también nos dice que las mitades superior e inferior del segmento contribuyen por partes iguales al campo total en P. Si el segmento es muy pequeño o el punto de campo está muy lejos del segmento, de modo que X es mayor que A, se puede despreciar A en el denominador de la ecuación. Entonces el campo se vuelve igual al de la carga puntual. Nos decía que la carga eléctrica entonces nos quedaría que es igual al valor unitario sobre 2pi es 0 por lambda sobre x raíz cuadrada de x al cuadrado sobre a la 2 más 1. El límite de x mayor que a, podemos despreciar a x al cuadrado sobre a al cuadrado en el denominador de la ecuación. De manera que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi es 0 a la x. Se nos presentan tres interrogantes: que por qué la expresión de la densidad de carga es Q sobre 2A, porque Q es la carga eléctrica y 2A es que tiende desde menos A hasta A positiva, teniendo en cuenta que partiendo que el punto de desplazamiento hacia arriba es el punto que determina el cero. Pues si de desplazamiento hacia abajo es el otro punto que termina en el cero. ¿Por qué el campo de SY es nulo?
porque tiene el punto intermedio que determina que no hay ningún valor de carga, el que divide el eje Y. ¿Qué pasaría, a tercera pregunta, si el punto de prueba se ubica sobre uno de los extremos aún separado de la varilla, coordenadas P, X, A? Entonces tendríamos que despreciar la ecuación. Tendríamos que replantear la ecuación para tal forma. Nos dice que se puede despreciar A en el denominador de la ecuación, entonces el campo se vuelve igual al de la carga puntual. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.